Bueno, aquí lo que estoy haciendo es pintar, perdón, estoy pintando estas figuritas que son en resina. Bueno, esta en sí es en masilla epóxica o rally, como lo conocemos acá en Colombia, pero es básicamente la misma resina, ¿listo? Estas de acá, estas basecitas sí son en fibra de vidrio. Aquí por debajito se nota que es fibra de vidrio y resina, ¿sí? Lo único que he hecho es aplicarle una base de color negro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto originalmente es de este color, ¿sí? Le apliqué una capa de color negro encima, ¿sí? Como base, ¿sí? Así por todo lado para que penetre bien en todos los huequitos. Y lo que hice acá es aplicarle un brocha seca o una capa de color, pero no, que no quede todo completamente pintado en color dorado, ¿sí? Para que esa impresión como si fuera metálico. Entonces, por ejemplo, el cliente quiere la figura así, entonces por eso lo estoy pintando así. Entonces simplemente para hacer ese efecto así, lo que hacemos es aplicar un brocha seca, que se llama esa técnica así, o yo la conozco así como brocha seca. Entonces, untamos el pincel, ¿sí? Estoy utilizando pinturas en laca. Lo untamos un poquito de pintura, lo esparcimos un poquito acá, lo ponemos a secar un poquito en el cartón o en un plástico, lo que sea. Y empezamos a pasar superficialmente la pintura, ¿sí? La brocha o el pincel, lo que estemos usando, ¿sí? Lo ideal, o sea, lo importante es que el brocha seca, pues, como su nombre lo indica, la brocha esté prácticamente seca, por un lado, ¿sí? Y estemos aplicando siempre superficialmente la pintura, ¿sí? Solamente la capa más superficial. Vamos a aplicar en capas, ¿sí? Este efecto se llama brocha seca, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá pues o sea, es un video muy básico porque pues en este momento no tengo más colores, ¿sí? Y pues además el cliente lo quiere así. Pero lo ideal, digamos, es aplicar una base de color café oscuro, aplicar, digamos, el brocha seca dorado, después hacer un sombreado con el aerógrafo, las piedras de negro, de pronto hacer unos brillos digamos, un tono de un dorado más clarito, ¿sí? Al gusto de cada persona, ¿sí? Obviamente requiere más tiempo y otros tipos de colores, otros colores. ¿Listo? Ahí se me desbarata el pincel. Listo, entonces ahí ya, básicamente ese sería como el efecto brocha seca, ¿sí? Acá le apliqué un poquito más, ¿sí? Este de pronto no le he aplicado mucho. Lo mismo, digamos, si tienen otra figura, por ejemplo, este es un colibrí que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, este colibrí, por ejemplo, ya le apliqué una capita de color negro de fondo, ¿sí? Entonces, lo mismo, simplemente vamos a untar el pincel de dorado, ¿sí? Y vamos a aplicarle brocha seca, teniendo en cuenta que, por ejemplo, si alcanzan a ver ahí las líneas, si ven acá estas líneas que van de las alas, que van así, entonces vamos a aplicar el brocha seca siempre a la forma contraria o perpendicular a las líneas que tengan. Entonces, por ejemplo, de esta forma, ¿sí? Acá en este caso lo hacemos un poco más delicado, digamos, más suave, porque pues tiene más detalles. ¿Sí? Aplicamos unos pincelazos, ¿sí? Y mire, fíjense cómo va dando el aspecto metálico. Propiamente bronce no, pero sí digamos un aspecto metálico. Y simplemente, por ejemplo, acá, entonces le aplico primero el negro, ¿sí? En este caso estoy utilizando una base negra, pero también podría utilizar una base de café oscuro o marrón o digamos, no sé, un verde oscuro, ¿sí? Porque pues el bronce, por ejemplo, si lo vamos a dejar imitación bronce, el bronce tiene muchos tipos de colores, dependiendo la pátina que le apliquen al bronce, él va a tener muchos colores diferentes, entonces puede uno jugar un poco con eso, con los tonos digamos, de la base, de los metales, digamos, los colores metalizados que se le apliquen en el brocha seca. Se le pueden aplicar diferentes tipos de dorado, plateado, color cobre, ¿sí? Cobre rojizo. Bueno, eso se puede jugar mucho con esos tonos y pues ya dependiendo, digamos, de lo del color que le queramos dar a nuestra escultura finalmente, ¿sí? En este caso simplemente estoy utilizando una base negra y un brocha seca dorado, simplemente esos dos tonos.
son los más fáciles de utilizar, ¿sí? Entonces miren, ya le apliqué el negro, miren la diferencia, ¿sí ven? Entonces, en esta parte ya está un aspecto metálico y acá todavía no, ahí está apenas negro. Entonces ahí lo ideal es dejarlo secar un poquito, ¿sí? El negro, para poderle aplicar las capas de brocha seca dorada. Entonces acá, como ya le apliqué acá unas capitas, entonces le voy a aplicar unos, yo le llamo a esto visos, digamos como brillos, como unos tonos de un dorado más clarito, unas pinceladas en ciertas partes, digamos, ¿sí? Solo en algunas partes, como pinceladitas pequeñas, ¿sí? De un dorado, digamos, del mismo tono, pero un poquito más cargado el pincel de pintura, ¿sí? Algunos le llaman brocha húmeda, bueno, ahí le ponen diferentes nombres. En todo caso es que se aplica un poquito más de pintura. Miren, fíjense ustedes ahí cómo va quedando. Eso es, miren. Ahí ya podemos decir que queda un aspecto como si fuera color bronce. Entonces aquí lo mismo, lo dejo secar un poquito y acá le hago las pinceladitas de dorado, ¿sí? Para darle el aspecto metálico. ¿Sí? Eso es. Lo voy a mostrar ahí. Ese es, por ejemplo, una imitación como bronce, ¿sí? Aunque pues es un tipo de bronce que no es tan común, digamos, ¿sí? Pero pues sin embargo queda muy bonito ese tono así de color. Acá abajo pues ahorita cuando se seca por el otro lado le aplico el color negro y le aplico el brocha seca dorada. Y eso sería todo el pequeño video de cómo yo aplico, digamos, los colores así metalizados. Recuerden que podemos utilizar diferentes tipos de pintura, no solamente lacas, también pueden ser en poliuretano, poliéster, inclusive acrílicos, ¿sí? Entonces va dependiendo a lo que tengamos a la mano, lo que nos quede más fácil. De pronto si no tenemos muchos recursos, de pronto los acrílicos sean más económicos, dependiendo de la durabilidad, ¿sí? Por ejemplo, el poliuretano dura más que las demás pinturas, ¿sí? El acrílico no tanto, digamos, por ejemplo, si va a ser una escultura que va a estar a la intemperie, entonces tenemos que usar poliuretano, ¿sí? Si no, podemos utilizar acrílicos, digamos que va a estar en una oficina, ¿sí? Entonces podemos utilizar acrílicos y también funcionan bien, ¿sí? Son más económicos. Entonces, pues ahí ya va dependiendo de cada quien, digamos, cómo necesite, dependiendo de las características que necesite la pieza, la escultura, pues así mismo es el tipo de pintura que se le ajuste más, tanto al presupuesto como a la durabilidad, como a la facilidad de aplicación, ¿sí? Eso hay muchos factores que influyen ahí, pero básicamente el principio es el mismo. Se aplica una base de un color oscuro y encima un brocha seca y un color claro metalizado y listo, eso es. La ventaja de las lacas es que ya quedan brillantes y no hay que aplicarle, digamos, como un barniz o una laca brillante aislante, sino simplemente se puede dejar así y así dura bastante tiempo cuando no son figuras que tienen que ir a la intemperie. Listo, entonces eso era todo, espero les sirva, espero los que no lo han hecho de esta forma, de pronto lo practiquen de esa forma, ensayen cómo hacerlo de esa forma y se van a dar de cuenta que es una técnica que es rápidamente uno puede pintar una escultura y le queda muy bien y al cliente pues digamos que le gusta, ¿sí? Y porque pues en sí se pueden dar muy buenos tonos con eso. Listo, yo lo uso para pintar esculturas pequeñas y para pintar esculturas grandes también, para pintar los monumentos, bueno. Entonces, pues quería compartirles eso y pues nada, voy a estar subiendo así videos corticos porque pues, la verdad no me queda mucho tiempo porque he estado muy ocupado, pero a medida que me quede tiempito pues voy subiendo videitos así de cosas que se me van ocurriendo que de pronto quiera como mostrarles cómo las hago. Entonces, pues si tienen algún comentario, alguna duda, cualquier cosa me lo dejan ahí en los comentarios, preguntas o sugerencias y ahí estaré atento a responderlas o a hacer videos para que podamos explicar ese tipo de cosas. Muchas gracias y Dios les bendiga.